Ya acá en el estudio de Costa Rica Noticias, la revista, y nos va a ampliar sobre este tema. Don Carlos, muy buenos días. Buenos días. Para ver si nos puedes contar, bueno, se ha especulado que no hay suficientes recursos para poder abordar lo que son las necesidades que tiene el país con respecto a los fenómenos, las ondas tropicales que vimos la semana anterior y las afectaciones en diferentes partes del país. Primero que nada, buenos días. En realidad, el tema de decir si hay recursos o no para atender una fase de primer impacto por parte de la Comisión de Emergencia y del Sistema Nacional, en realidad sí hay recursos. Hay una disposición que la Junta Directiva de la Comisión de Emergencia tomó hace bastante tiempo de mantener una reserva de recursos que permitan enfrentar lo que se denomina la fase de primer impacto. Es decir, cuando hay necesidad de una respuesta rápida para atender los efectos de una emergencia, la Comisión de Emergencia tiene los suficientes recursos. Ahora, hay que entender que la respuesta no solamente depende de los recursos de la Comisión de Emergencia, sino también de los aprovisionamientos que han hecho las mismas instituciones, tanto de respuesta como en este caso cuando se trata de infraestructura vial, necesidades de atender la población, también las municipalidades han hecho un aprovisionamiento. De hecho, ya tenemos una estimación de aproximadamente 4.000 millones de colones que las municipalidades han aprovisionado en sus propios presupuestos para atender las situaciones inmediatas. Las necesidades de recursos no están en relación al tema del primer impacto. De lo que se ha venido conversando es fundamentalmente de esas situaciones que ya hemos vivido como NEI, como Otto y en algún caso un evento en el Caribe, donde lamentablemente por la condición fiscal del país, el fondo de emergencia no ha recibido los recursos para labores de reconstrucción, no los suficientes, y eso es efectivamente de lo que sí se ha hablado. A eso iba, estamos conversando con don Carlos Picado, jefe de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Emergencias. Don Carlos, ¿cuánto es la afectación y cuánto monetariamente ha tenido que disponer la Comisión Nacional de Emergencias para hacerle frente a todo esto que usted mencionaba? Porque tuvimos Otto, tuvimos Nate, en el mes de junio, si no me equivoco, tuvimos las inundaciones en Matina, el Caribe. ¿Cuánto hemos tenido que aportar o cuánto ha tenido que aportar la Comisión? Sí, aquí volvemos otra vez también al mismo concepto, ¿cuánto aporta la Comisión? Es que en general hay una noción de que está el fondo de emergencia y que con el fondo de emergencia se da la respuesta ante estas situaciones. Entonces la gente normalmente pregunta cuánto hay en el fondo para atender esta emergencia. El mecanismo legal que tenemos como costarricenses, de acuerdo a la ley 8488, la ley de emergencia, es que una vez que hay una situación de emergencia, si la magnitud es tal que el Poder Ejecutivo lo declara emergencia nacional, con un levantamiento de pérdidas que la Comisión de Emergencia coordina a través de lo que todas las instituciones reportan, se elabora un plan general de emergencia. Y en ese plan general de emergencia se estiman todas las pérdidas existentes a raíz de la emergencia. Entonces, una vez que eso ocurre, que hay una aprobación por parte de la Junta Directiva de ese plan, se somete al Poder Ejecutivo y se identifican los recursos. Entonces, efectivamente, ha habido un levantamiento de las pérdidas generadas por estos eventos de emergencia y cada una tiene una estimación. Es un decreto con una declaratoria de emergencia que establece el monto. Entonces, tenemos 3 eventos importantes, digámoslo de esta manera, heredados desde la administración pasada, donde se hizo una estimación de recursos. En el caso del evento del Caribe, que fue allá por el año 2016, una estimación de necesidades de cerca de 54.000 millones de colones, las cifras son bastantes. En el caso del huracán Otto, por una cifra de 130.000, y en el caso de la tormenta Nate, una suma de 325 millones, 329, pero para requerimiento en el fondo 227.000 millones de colones. Don Carlos. Sí. Sí, claro, me gustaría llevar esa pregunta. El año anterior se presupuesta una cantidad de dinero precisamente para estas actividades. Vemos que lo que es la tormenta tropical Nate o el huracán Otto realmente hicieron estragos en nuestro país y dejaron pérdidas millonarias, ¿verdad?, por la afectación que tuvo. Hay un presupuesto
para esto, previendo que vienen este tipo de fenómenos naturales? Sabemos que octubre es uno de los meses que realmente lo que es la parte climática golpea a nuestro país. Sí, nada más concluir entonces que que estos planes que requieren estos recursos, el gobierno no ha logrado dar la cantidad necesaria, digamos, para cubrir la totalidad de lo que se requiere. Y hay un esfuerzo importante en este momento para permitirlo. Ahora, respecto a lo que viene, obviamente no hay una estimación de cuál es la pérdida que se tiene. Claro. Sin embargo, por un concepto del histórico, uno puede hacer una serie de previsiones de cuánto requiere el país mantener o guardar, diría uno, ¿verdad?, para hacerle frente a eso. Ahí es donde justamente tiene que haber lo que se denominan decisiones financieras. El país no tiene capacidad para tener esa plata guardada, para esperar si viene un fenómeno y poder inventarlo. Entonces, igual que hacemos nosotros, no sé, tal vez ustedes tienen un carro y dicen, bueno, si me lo roban, ¿tengo la capacidad de ir y comprarme otro de manera inmediata? No. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Tenemos un seguro o recurrimos a un crédito? Entonces, en realidad, cuando me hablas de las previsiones presupuestarias, están en función de tomar tomar algún tipo de decisiones para recurrir a órganos que pueden prestar o un seguro que puede resolvernos parte del problema, porque básicamente no tenemos la capacidad de enfrentarlo con los recursos que ingresan regularmente, producto de nuestra actividad económica. Además, no hay la capacidad para enfrentarlos. Entonces, por eso hay una serie de mecanismos que el Estado tiene que tener. No es que se presupuestan y están ahí y vamos a tenerlos, porque no hay posibilidad de presupuestarlos. Don Carlos Picado, jefe de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿cómo se está preparando ya la Comisión para estas otras 2 ondas tropicales que enfrentará nuestro país en las próximas horas? Bueno, creo que ha sido información dada que hay una disposición de alertas. Cuando hay una situación de estas, lo que en realidad activa la Comisión de Emergencia es un mecanismo de alerta, y todas las instituciones que forman parte del sistema nacional, incluidos los integrantes de los comités de emergencia, las instancias de asesoras técnicas, la parte científica, se activan y mantienen una vigilancia permanente. En esto quiero decir que la información que nosotros recibimos como costarricenses es una información del Instituto Meteorológico, que es un órgano científico bastante serio y que es el que nos da la pauta de cómo se está comportando el fenómeno a nivel de fenómeno atmosférico. Pero el comportamiento a nivel de su impacto en el territorio nos lo dan justamente los comités de emergencia. Y una cosa que los costarricenses poco saben: todos los factores de amenaza que hay en el territorio nuestro están vigilados. Entonces, los ríos que tienen más incidencia de desbordamiento tienen sistemas de vigilancia, que son básicamente personas que hacen vigilancia del río con sistemas de radio que permiten comunicar hacia quienes viven aguas abajo para generar los procesos de evacuación si resulta necesario. De ahí que por eventos de inundación y demás, gracias a Dios, a los costarricenses se nos mueren poca gente. En otras latitudes hay muertos a raíz de situaciones de inundación, pero en Costa Rica la organización ha permitido que disminuya. No es que diga yo que no va a haber ninguno, pero hemos logrado tomar las medidas suficientes para, en caso de inundación y demás, poder poner en salvaguarda a la población. Aquí estamos hablando, tal vez, don Carlos, de evacuación previa, de un análisis previo, tal vez para que la gente, los televidentes les quede y los radioescuchas más claro. ¿Cómo es que se trabaja previo para evitar esto, verdad? Porque, como usted mencionaba, se ven muchas muertes en otros países. Costa Rica no tiene esta incidencia. Sí, bueno, indudablemente el tema de la organización, o sea, nosotros somos dependientes, nosotros los funcionarios de la Comisión de Emergencia, de lo que hacen los comités de emergencia en estos temas. Si no hubiesen comités de emergencia, si ellos no trabajaran como trabajan, es a veces un trabajo silencioso, porque en los medios no salen, normalmente salen las autoridades contando y mencionando los recuentos que hacen los comités de emergencia. Trabajo operativo detrás. Exacto, ¿verdad? Pero son los comités de emergencia en los que en realidad mueven a las poblaciones. No son funcionarios de la comisión con un peto de la Comisión de Emergencia haciendo, sino son las instituciones de respuesta, son los funcionarios municipales, son organizaciones comunales que están adscritas a esos comités municipales de emergencia, los que tienen identificados los sitios y las poblaciones
las personas que están en sitios de riesgo, y normalmente cuando se dan este tipo de alertas ellos se encargan de dar la comunicación, advertir y eventualmente sacar a la población de sitios que son inseguros. Entonces es el CNE que entra cuando ya la afectación está en el país y ya tiene que empezar a darle sostén a las personas. Sí, cuando se da si se da una situación de emergencia y la población ingresa a albergues y demás, hay que dar una atención. Pero luego los mismos comités contribuyen en una valoración de cuál es el impacto, porque así nosotros podemos determinar dónde son las zonas donde hay mayores afectaciones y si la situación lo amerita, se hace lo que se denomina un recuento de las pérdidas, que es determinar dónde hubo una afectación importante que implica una inversión. Nosotros tenemos lo que denominamos una infraestructura vulnerable, la tenemos claramente identificada. Lo vulnerable para nosotros es la red vial, y de eso la infraestructura más importante son los puentes, están las viviendas y la actividad agropecuaria normalmente es de la que más resulta afectada. Entonces, generalmente lo que hacemos, si es necesario, activar a las instituciones que son responsables de ese tipo de infraestructura para que nos empiecen a dar los datos y así identificar dónde corresponde. Ahí también se valora si la institución tiene capacidad de responder por sí sola o si requiere el apoyo de los recursos del Fondo de Emergencia. Don Carlos Picado, jefe de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Emergencias, para ver si nos podría ampliar un poco sobre propiamente las dos ondas tropicales que se espera que entren, tengo entendido, una hoy jueves y la otra un poco más llegando al fin de semana. ¿Cuáles son las zonas en las que podrían estar afectando? Hablamos de la onda tropical 40-41. Sí, bueno, la semana pasada tuvimos una afectación que esperamos no se repita en términos de la intensidad que hubo, pero las zonas son exactamente las mismas y aquí entonces sí llama la atención. Ahí donde hubo afectación, ahorita más vulnerables. Exacto, es lo que quería mencionar. La zona bajo alerta es exactamente la misma, es el Pacífico completo y el Valle Central. Ahora, habiendo una afectación ya ocurrida la semana pasada, es obvio que tenemos que prestar principal atención a esas zonas ya afectadas, porque es como una estructura que se debilita, ¿verdad? Una sobrecarga en los suelos. Exacto, sí. Entonces ahí es donde inicialmente se presta atención, pero conforme evoluciona, conforme la información, el monitoreo que se hace, el comportamiento de los ríos y demás, nosotros mismos determinamos si hay otros puntos donde la afectación llega a darse. Pero la activación es exactamente la misma que ocurrió la semana pasada. Don Carlos, tenemos reportes de albergues todavía funcionando en estos sectores que fueron afectados y también ciudades incomunicadas. Sí, son algunos poblados incomunicados. Pareciera ser que si bien, digamos, en el efecto tuvimos una cobertura mayor, por ejemplo, hacia la parte sur del Pacífico, Pacífico Central, por ejemplo, en Parrita, la afectación mayor se concentró en el cantón de Punta Arenas, zona de Pitaya, pero también fundamentalmente en la península y ahí propiamente la zona de Paquera. Entonces ya ayer dimos algunos datos de elementos que se observaban, ya ha habido sobrevuelos y demás, y efectivamente todavía hay gente que permanece en albergues, dada la condición de peligrosidad que todavía se presenta. Es de esperar mantenerlos en albergues hasta que estas ondas pasen, pero fundamentalmente de lo que ahora se está hablando, o estamos hablando, es de la rehabilitación de algunos elementos. Nosotros denominamos líneas vitales aquellas cosas que son urgentes de resolver, entonces los sistemas de agua son los que en este momento en la zona de Paquera resultan importantes resolver, luego vendrá la recuperación de la infraestructura vial. Tenemos un recuento claro de lo que es la red vial atendida por CONAVI, no tenemos también el recuento de lo que es la red vial cantonal y en eso se está trabajando en este momento. Para ver si nos puede contar don Carlos Picado, jefe de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Emergencias. A este momento, para este jueves 11 de octubre, ¿cómo son las 6 zonas rojas en el país y zonas en alerta roja en el país y alerta verde o amarilla? ¿Cuáles son las zonas del país que en este momento? La alerta roja se mantiene donde hay en este momento actividad, que es básicamente en la zona de Paquera, la zona de Punta Arenas. La zona amarilla se mantiene extendida también a 3 cantones de la provincia de Guanacaste, afectadas todavía con afectación, y indudablemente la alerta verde es ya en este momento se mantiene en alerta
afecta toda la vertiente del Pacífico, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, don Carlos Picado, por atendernos y ampliar un poco sobre las afectaciones y también las problemáticas que se han presentado. También aclarar que sí hay presupuesto, va a quedar la población tranquila. Sí, o sea, hay presupuesto para atender esta fase de primer impacto. Ya si requerimos un proceso de reconstrucción donde hay inversión en infraestructura, es donde las condiciones fiscales del país limitan mucho la posibilidad de aportarlo. Y desde el punto de vista de la previsión a largo plazo, el país tiene que tomar decisiones sobre qué instrumentos financieros llegar a aplicar.